Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Guadalupe Hoy. Los saluda su amigo y servidor Jesús Hernández Roldán. Este programa es producido por 5 Radio y el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP y está dedicado a difundir y promover la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, a comentar, a preguntar, a indagar, a responder preguntas sobre el guadalupanismo y en general sobre la fe católica. Bueno, antes de que iniciemos les voy a comentar que estamos en el día sábado 16 de agosto de 2014. El santoral nos indica que festejamos a San Esteban de Hungría. Él fue un rey de la Hungría medieval, fue coronado por el Papa Silvestre II, quien por cierto, Silvestre II fue el Papa del año 1000 y fue un Papa científico cuya biografía les recomiendo estudiar, el Papa Silvestre II. En cierto modo se considera que San Esteban de Hungría fue el que gracias a su gestión como monarca se logra la conversión de Hungría a la fe cristiana. Celebramos también la festividad de Santa Serena. Santa Serena era una mujer romana a la que se le atribuye, según una tradición, ser esposa del emperador Diocleciano. El emperador Diocleciano fue uno de los últimos emperadores romanos, de los últimos 2 siglos del imperio, y llevó a cabo la última gran persecución de cristianos. Entonces la tradición atribuye a Santa Serena el haber hecho todo tipo de gestiones y de apoyo a los cristianos a espaldas, a escondidas de su marido. Eso es lo que la tradición ha atribuido a Santa Serena. También celebramos a San Roque, quien es patrono de los afectados, de los infectados de peste o de viruela. En la Edad Media fue muy grande la devoción a San Roque debido a la cantidad de epidemias de peste que se desataban en la Europa de aquella época. Sin embargo, por importantes que sean las festividades de estos santos, vamos a hablar también de la festividad que se llevó a cabo el día de ayer, 15 de agosto. Ahorita se los menciono, nada más les comento que, como siempre, felicitamos a quienes lleven algún nombre del santo del día. Tenemos un regalo para ustedes, el libro El significado náhuatl y cristiano del Nican Mopogua, del maestro Carlos Ramos Rosete. Repito, El significado náhuatl y cristiano del Nican Mopogua, del maestro Carlos Ramos Rosete. Este libro lo vamos a rifar al final del programa, así que llamen y participen. Estamos atendiéndolos en el 273-3301 y 02. Y nuestra amiga Esmirna Olivares está atendiendo sus llamadas el día de hoy. Tenemos también como invitado especial a Luis Ignacio Batista, a quien ustedes escuchan comúnmente como invitado del ingeniero Gerardo Valle, pero en esta ocasión pues yo tuve la fortuna de que me tocara tenerlo aquí como invitado. Luis Ignacio, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, buenas tardes Jesús, buenas tardes a todos los que nos escuchan, pues aquí seguimos apoyando el programa. Perfecto. Y miren, el día de hoy vamos a comentar, vamos a tomar como pretexto, así lo voy a decir crudamente, que ayer 15 de agosto se celebró la festividad de la Asunción de la Virgen María. La Asunción de la Virgen María, cuya fiesta fue el día de ayer. Y me interesaría comentarles también, aparte de la Asunción, en general un panorama de la doctrina católica sobre la Virgen Santa María. La doctrina católica contempla a la Asunción, la considera pues la Asunción como un dogma de fe. Esto significa una verdad de fe que no puede ser negada por una persona sin que ésta pierda su condición de ser católico. Es decir, si un católico no cree en la Asunción, no es católico, porque la Asunción es una verdad de fe proclamada por el Papa Pío XII. Ahorita vamos a dar esos detalles. Y esta proclamación oficial y formal de un dogma de fe obliga al católico fiel a la Iglesia a creer en este dogma. Dogmas marianos son 4 y en este momento, en unos momentos los vamos a mencionar. Antes que nada quisiera que Luis Ignacio nos explicara para ustedes, queridos radioescuchas, en pocas palabras, ¿qué es la Asunción de María? ¿A qué se le llama Asunción de María? ¿Qué nos puedes decir, Luis? Bueno, la Asunción de la Santísima Virgen María, yo antes quisiera hacer como distinguir, ¿no? No es ascensión, sino asunción. Ahí esos dos términos
Uno se refiere a Cristo y el otro se refiere a la Virgen. Ascensión, ella fue asunta al cielo, es decir, Cristo fue Dios, nuestro Señor, fue el que al término de su vida fue elevada al cielo. Y asunción se refiere a que Cristo subió a los cielos por sí mismo, ¿no? Precisamente porque Él es Dios. Bueno, esta fiesta que, como ya nos dijo Jesús hace un momento, que se celebra el 15 de agosto, tiene un doble objetivo. El primero, pues, es la feliz partida de María de esta vida, feliz porque pues ella fue la llena de gracia desde que el ángel le anunció que iba a ser la madre de Dios, y en segundo lugar su asunción en cuerpo y alma. Esta solemnidad, en esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María, y el significado más profundo de esta fiesta es que ella nos abre a la esperanza, es decir, a un futuro lleno de alegría, y nos enseña el camino para alcanzarlo, es decir, a acoger la fe en su Hijo. Al mismo tiempo, no perder nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra, seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan más pesadas. Esto que acabo de decir son palabras del Papa Benedicto XVI en su homilía, una homilía en el año 2010. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como dogma, uno podría decir, bueno, ¿qué entendemos o qué significado tiene la Asunción? Aparte de todo esto que les acabo de leer sobre el Papa, del que dijo el Papa Benedicto, en realidad lo que nos muestra es como un precedente de lo que va a ser nuestra resurrección. Sabemos que otro dogma es la resurrección, que al final de los días parece juicio universal que nos habla el credo, resucitarán los muertos, los que estén vivos pues que estarán aquí, y se hará un juicio. Esa resurrección es lo que la Asunción de la Virgen más bien la Asunción es lo que nos como que precede, nos anticipa que algún día nosotros tendremos dependiendo de nuestras obras buenas, ese final glorioso, ¿no? Eso es más o menos en general lo que es la fiesta de la Asunción. ¿Cuándo fue proclamada? Fue proclamada el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII en una constitución apostólica llamada Munificentissimus Deus. Es reciente, es un dogma reciente, y como tal pues es una manera de manifestar nuestra fe. Y es importante también que comprendamos algunos términos de teología, precisamente de teología dogmática, en el sentido de que un dogma es una verdad de fe proclamada ex cátedra. Esto significa de manera formal por un papa, haciendo uso de la infalibilidad papal. A su vez, la infalibilidad papal es otro dogma de fe. En el caso de la Virgen María, hay 4 dogmas de fe relativos a ella. El primer dogma de fe relativo a María es que ella es verdaderamente Madre de Dios. Esto se definió en el Concilio de Éfeso en el año 431, en medio de una controversia sobre si Cristo era o no Dios, contra algunas corrientes pseudocristianas desviadas de la doctrina evangélica, de la doctrina apostólica, que afirmaban que Cristo no había sido Dios, había sido hombre, extraordinario, todo lo que quieras, pero solamente hombre, y por lo tanto María era madre de Cristo, pero no madre de Dios. Los teólogos católicos no aceptaban esto. Al final el concilio declaró solemnemente que María era verdadera madre de Dios. Theotokos en griego era la palabra, el título que se le adjudicó, Madre de Dios. El segundo dogma relativo a la Santísima Virgen María es su virginidad perpetua, es decir, que ella fue siempre virgen. Como decimos en al final del rezo del rosario, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Contra la opinión de algunos grupos que sostienen que María tuvo otros hijos con San José. La Iglesia Católica desde sus orígenes ha sostenido la virginidad perpetua de María. No solo la Iglesia Católica, también la Iglesia Cristiana Ortodoxa Oriental, la Iglesia Rusa, e incluso los primeros reformadores, Lutero, Calvino, aceptaban la virginidad de María. Después, una corriente de racionalismo en el siglo XVIII ataca la figura de la Virgen María, y eso ha llevado a que muchos hermanos separados de hoy no acepten su virginidad perpetua. No la llaman Virgen María, la llaman María nada más, y consideran que tuvo más hijos. De hecho, hay algunos que hacen una verdadera
casi el árbol genealógico con hijos, con casi la fecha en que nacieron y el lugar donde nacieron, lo cual son ya especulaciones. El tercer dogma mariano es el de la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción, ¿nos puedes recordar, Luis, en qué consiste? La Inmaculada Concepción de María nos dice que ella fue concebida sin pecado original, ¿no? Después del pecado de Adán y Eva, pues obviamente todo el género humano quedó. Eso es un tema que nos llevaría incluso varios programas después, pero en esencia lo que dice nuestra fe es que con el pecado de Adán y Eva todo el género humano quedó como manchado, como que una naturaleza, digamos, dañada, y con el bautismo pues se nos quita ese pecado original. En el caso de María, el dogma de la Inmaculada Concepción nos dice que ella fue concebida sin mancha, sin esa mancha original, y pues por lo tanto pues tiene un don especial, porque gracias a eso, se dice que gracias ese fue como una característica para que fuera elegida como Madre de Dios. Y precisamente el ser Madre de Dios y el ser estar libre de esa mancha de pecado original, que es la causa de la naturaleza caída del hombre, que Cristo vino a nuevamente, digamos, a resolver mediante su sacrificio redentor. Eso es lo que nos lleva al cuarto dogma mariano, el de la Asunción, el de que precisamente por sus características de Madre de Dios y de Inmaculada, María debía ir al cielo sin pasar por la experiencia común de la muerte de todos los hombres, y por eso Dios la llevó en cuerpo y alma al cielo. En unos momentos, cuando regresemos del corte, vamos a seguir hablando de este tema de la Virgen María y de la Asunción. En un momento regresamos. El Centro de Estudios Guadalupanos, UPAEP y 5 Radio, a cargo de la transmisión de su programa Guadalupe Hoy. Recuerden que estamos rifando el libro del significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopohua del maestro Carlos Ramos Rosete. Este libro se lo pueden ganar si participan en la rifa llamándonos al 273-3301 y 273-3302. Esmirna Olivares está ya recibiendo sus llamadas. Comentábamos con ustedes antes del corte el tema de la Asunción de María, cuya festividad fue el día de ayer, 15 de agosto, y lo vamos relacionando con la doctrina general sobre la Santísima Virgen María. Miren, les quiero comentar una experiencia hasta cierto punto triste, aunque a mí me ha servido de mucho para investigar más sobre la fe y sobre la figura de María. La verdad es que si hay algo, siento lo que voy a decir, pero si hay algo que a los hermanos separados no les gusta, es la devoción que los católicos tenemos a la Virgen María. Cualquier otra cosa la pueden perdonar, la confesión de pecados con el sacerdote, el creer que en la misa está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino. Los que no creen en la Trinidad nos lo pueden pasar como una idea que tenemos según ellos. En realidad sabemos que la Santísima Trinidad es una verdad que está en la Sagrada Escritura, pero lo que de plano a mí me ha llamado la atención que no tragan es la devoción católica a la Virgen María. No sé qué encono tienen contra la Madre de Cristo, pero de veras, cualquier expresión católica de devoción hacia María, en algunos casos, me la tachan inmediatamente de idolatría. Así digámoslo, como si nosotros pensáramos que María es una especie de diosa, cuando la fe católica desde un comienzo enseña que María es una mujer, una humana, una criatura de Dios, una hija de Dios, así la llama el rosario, hija de Dios Padre. En ningún momento la doctrina católica, ni de hoy, ni de toda su historia, ha dicho nada parecido a que María es diosa. Dios hay uno solo, sabemos quién es, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios, la Santísima Trinidad. Entonces, me gustaría aclararlo, porque la verdad es que cuando uno habla de este tema y cuando uno expresa su devoción a María, luego surgen críticas de en muchos sentidos, algunas moderadas, pero algunas de plano vitriólicas,
como si les estuviera uno dando una estocada, reaccionan. No, ¿cómo vas a tú adorar a María? Y sabemos que a María no se le adora. A María se le da culto de veneración. Un culto que la teología dogmática llama de hiperdulía. Y bueno, sí, pues yo veo las caras que ponen luego cuando viene el 12 de diciembre y van los hermanos de todo el país a la Basílica de Guadalupe. Pues no sé por qué les molesta tanto, pero a algunas personas les molesta como si fuera una afrenta personal. Casi así reaccionan. Entonces yo quisiera explicar un poco para los hermanos católicos que comprendan esta devoción y espero que los hermanos separados, si hay alguno que nos escucha, también lo pueda comprender, que en realidad hay fundamentos bíblicos y lógicos para la devoción que el católico tiene hacia la Virgen María. En un momento vamos a hablar más de esto. Antes quisiera resolver una pregunta que nos hizo una de nuestras radioescuchas. Nos pregunta que cuándo se celebra el Santo de las Marías. ¿Qué podemos decir, Luis? ¿Cuándo se celebra el Santo de las Marías? El Santo de las Marías. Bueno, ahorita en el corte hablábamos de que en el caso de algún familiar, pues siempre la felicitamos el 15 de agosto porque es María de la Asunción, pero pues a las que se llaman Asunción, pues es normalmente cuando se les festeja. Pero por ejemplo el día de la Inmaculada Concepción pues se festeja las Conchitas, pero pues también es la fiesta de María. O tenemos el 7 de octubre la Virgen del Rosario, o tenemos el 1 de enero que es la fiesta de la Madre de Dios, el 13 de mayo que es la Virgen de Fátima, pero todas son advocaciones de la Virgen María. Entonces, pues a la señora que llamó para preguntar esto, pues tiene usted toda la libertad para festejar María en cualquiera de las fechas, precisamente porque todas son fiestas de la Virgen María. Lo cual significa que aunque usted celebre su santo uno de estos días, todos los demás días en que se celebra una festividad mariana, usted también debe celebrar, no a usted, sino a la Virgen María. Muy bien. Sí, porque es importante, ¿no? Es importante estas dudas también despejarlas. A mí, por ejemplo, también, yo soy Jesús Hernández Roldán, y pues, ¿qué día lo celebro? Me dicen, pues, ¿qué día? El día de Cristo Rey, el día de Corpus Christi, el día del dulce nombre de Jesús, el día del Sagrado Corazón. En realidad, uno puede en estos casos escoger en qué fecha celebrar su onomástico, su santo. Pero bueno, eso se lo dejamos con completa libertad. No crea que nosotros le vamos a decir es en este día y solamente en ese. Al contrario, usted aquí puede escoger sin ninguna restricción. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario acerca de lo que decías hace un momento, Jesús, sobre la devoción a la Santísima Virgen María. Yo en alguna ocasión no les sabría decir ahorita qué escritor espiritual fue el que lo dijo, pero cuando se habla de devoción, esta hiperdulía que decías hace un momento, este autor lo enfocaba también a que la verdadera devoción a la Virgen María es el saber imitar sus virtudes. Esa es la verdadera devoción a la Virgen María, ¿no? La imitación de sus virtudes. Efectivamente también lo sabemos al ser Madre de Dios, y en el momento de la cruz, cuando nos la deja como madre a todos nosotros, pues sí, hay que tenerle un amor, un aprecio especial, porque ella es como la que nos protege, a la que Cristo dejó para protegernos, para guiarnos, y en ese protegernos y guiarnos está la imitación de sus virtudes, que fue una mujer que las vivió de una manera especial por todas las gracias que Dios le dio por el don de haber sido madre de él. Entonces hay que enfocar más bien en ese sentido, ¿no? Ella es un modelo especial de virtudes, y ella efectivamente al estudiar cómo fue su vida, al estudiar las mismas advocaciones, nos puede ayudar a facilitarnos el camino cristiano, porque aunque muchas veces la confunden, como tú decías hace un momento, como una diosa, pues en realidad fue un ser humano, y un ser humano que vivió las virtudes de una manera especial y que vivió el cristianismo de una manera muy auténtica. Por eso es modelo de todos nosotros. Hasta fue la primera cristiana. Si consideramos que a ella se le revela directamente la inminente venida ya en meses del Redentor. Incluso Zacarías, que tuvo la revelación de que iba a ser padre de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, incluso Zacarías no podía saber cuándo iba a nacer el Redentor. Esto se le revela a María. Entonces María es la primera cristiana, digámoslo así, de una manera sencilla. Ahora bien, mira, dijiste algo muy importante.
Cuando Cristo está en la cruz, le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre, efectivamente, y se lo dijo a Juan, el discípulo que él amaba. Es decir, a su amado discípulo, Cristo le encomienda el cuidado de su madre. Si uno se quiere considerar discípulo amado de Jesús, ¿por qué no puede aceptar a María también como su madre? A mí me lo han dicho algunos hermanos, no, ¿sabes qué? No, yo tengo Padre Dios, madre no. Pues yo le respondo que pues en México se oye muy feo decir que uno no tiene madre. Pero bueno, les concedo el privilegio de que lo digan, si así les place decirlo, pero yo prefiero decir que yo sí tengo madre, ¿verdad? Y que pues es la madre de Cristo, la que yo recibo como mi madre, igual que hizo San Juan, por lo cual no me pueden, no sé cuál es el problema de ellos. Quiero ser como Cristo al tener como madre a María, y quiero ser como Juan al tener como madre a María. No veo ahí yo nada de reprochable, pero bueno, sabemos que hay grupos que no están de acuerdo con Así esto. es. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, nos indican que tenemos que irnos a un corte. En un momento estamos con ustedes hablando del tema de la devoción a María. Esmi Olivares está teniéndolos en el 273-3301 y 02. Regresamos en un momento. Estamos ya con ustedes en su programa Guadalupe Hoy, a cargo de la UPAEP y 5 Radio. Y les recuerdo que estamos rifando el libro de Carlos Ramos Rosete, El significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopogua. Este libro es relativo exclusivamente al tema guadalupano, que es a fin de cuentas el centro alrededor del cual gira el guadalupanismo. El tema es Dios y su madre, Dios y María. El guadalupanismo es Dios y la Virgen María, precisamente, ni más ni menos, Dios que la envía y ella que va y que adopta el nombre de Guadalupe. Bien, pues quiero agradecer las llamadas de Elba Vázquez, de Guillermina Rodríguez, de Yolanda Hernández López, de Elisa Vivian Suárez, de Dolores Sainz López, Carmen Salazar y no, aquí es otro, ya. Estos son los radioescuchas que nos han estado llamando. Muy bien. Me gustaría comentarles ahora un punto también muy polémico y que en algunas ocasiones lleva por derroteros muy curiosos, y es el tema relativo a si María tuvo o no más hijos. El tema de la virginidad perpetua de María se debate desde hace mucho. Por ejemplo, el padre de la iglesia, San Jerónimo, escribió una obra que se llama Contra el Vidio, en la cual defiende la perpetua virginidad de María. La verdad es que este dogma se defiende con base en la pureza de María como madre de Cristo, en que en la inviolabilidad del arca de la alianza que fue ella. Recordemos que el arca de la alianza del antiguo pacto, el arca que mandó hacer Moisés por mandato de Yahvé, era inviolable. Cuando los filisteos la capturaron, Dios les mandó como castigo una serie de desgracias naturales que cesaron cuando ellos devolvieron el arca de la alianza al pueblo de Israel. María llevó dentro de su cuerpo a Cristo, a Dios, al Redentor, al Mesías, al Salvador. Por eso es que esta inviolabilidad del arca, esta sacralidad del arca exigía la pureza de María, y por lo tanto no una vida marital posterior. Con base en esto es que se defiende la virginidad de María, y claro, se enfrenta a ciertas objeciones, de las cuales una de las más conocidas es la de algunos fragmentos del Nuevo Testamento que hablan de hermanos de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 13, en el versículo 55, dicen sobre Jesús: no es el hijo del carpintero, y no se llama María su madre, no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todas viviendo entre nosotros. Dice hermanos de Jesús, pero nunca dice hijos de María. Esto grábenselo muy claro. El término hermanos, en el griego adelphos, tiene varias acepciones, y se utiliza también para referirse a parientes cercanos, a parientes lejanos, o hasta a paisanos. Abraham, por ejemplo, era tío de Lot, un sobrino suyo, hijo de su hermano, y sin embargo Abraham en una de estas le dice a Lot: ¿sabes qué? Vamos a tener que vivir en paz porque somos hermanos. No eran hermanos, eran tío y sobrino, pero él usa la palabra hermanos en ese término, y hoy en día me llama mucho la atención que algunos protestantes que hablan de esto de los hermanos de Jesús como hermanos carnales,
Resulta que ellos en su congregación se llaman hermanos unos a otros y no son hermanos carnales, se llaman hermanos porque son hermanos espirituales. Pareceríame que debería ser fácil para ellos comprender entonces que la palabra hermano no significa necesariamente hijo de la misma madre. Pero bueno, esto poco a poco esperemos que vaya permeando. Luis nos quería comentar también otro tipo de objeción que se le ha visto al tema de la virginidad de María. ¿Qué nos puedes comentar, Luis? Bueno, ahorita se ha puesto un poco de moda el famoso tema de la teología del cuerpo, que según he leído últimamente en algún cardenal de Roma, en realidad no se llama teología del cuerpo, se tenían que llamar catequesis del amor humano, que fueron los primeros 4 años de catequesis que dio Juan Pablo II desde que fue electo. Él dio algunas catequesis que se titularon así, del amor humano, donde hablaba un poco sobre la relación hombre-mujer en general, pero esta teología del cuerpo, como actualmente así se le llama, se busca que sea una correcta interpretación de esas catequesis, pero ha sido un poco tendencioso hacia centrarse solo en la cuestión sexual. Y uno de los aciertos que dice estos estudios es que la sexualidad, el acto sexual dentro del matrimonio es algo que incluso santifica a la pareja, ¿no? Y eso es algo muy cierto. El acto sexual, pues Dios mismo en el libro del Génesis lo bendijo: sean fecundos y multiplíquense, henchid la tierra, ¿no? Es un acto sagrado dentro del matrimonio. Esto pues se ha prestado para que en algunos grupos digan que María Santísima no fue virgen, que sí habrá sido virgen antes, durante y después del parto de Jesús, pero que no hay inconveniente, según esta teología del cuerpo, a que María haya tenido hijos posteriormente, ¿no? Y un poco lo que comentábamos hace un momento en el corte sobre si esto es acorde o no implica como un choque contra el dogma de la virginidad de María. Y sobre eso pues tú me habías comentado hace un momento una cosa, ¿no, Jesús? Bueno, lo que pasa es que el hecho de que el sexo en el contexto matrimonial sea sacralizador y transmisor de la gracia, pues no significa que todos estén obligados a tener sexo. Por ejemplo, sabemos por la Biblia que Cristo, nuestro Señor, no lo tuvo, fue célibe. Sabemos que San Pablo lo fue. Evidentemente, el hecho de que no haya impedimento no significa que es entonces obligatorio hacerlo. Sí, no había impedimento tampoco para que Cristo tomara esposa, y sin embargo no la tomó, salvo esas teorías tipo Dan Brown, tipo Código Da Vinci, que dicen que sí se casó con María Magdalena. ¿De dónde sacan eso? Y eso dio origen a una estirpe divina, que eran los descendientes carnales de Cristo, lo cual son historias más que nada que buscan enriquecer al que las difunde. Y bueno, suponiendo que por ese tipo de objeciones Cristo no se casó, encuéntrenme una para San Pablo. ¿Qué impedimento había para que San Pablo se casara? No, ninguno. No es que hubiera impedimento, es que San Pablo tenía otro tipo de vocación, la vocación célibe. Igual es lo mismo con María, no es que hubiera impedimento, es que tenía otra vocación y tenía además esta característica de ser el arca de la nueva alianza. Entonces, no, la verdad es que el tema de la virginidad de María es muy largo, hay mucho que decir, existen estudios muy completos acerca de este tema. Sin embargo, yo ciertamente me pregunto, bueno, para mí uno de los momentos clave que demuestra que María no tenía otros hijos es cuando Jesús, al pie de la cruz, como ya hemos dicho, se la encarga no a sus hermanos carnales, sino al apóstol San Juan. Si hubiera tenido María otros hijos, ¿por qué Cristo se la encarga a su discípulo y no a sus hermanos? Oye, pues los hermanos debían haberse hecho cargo de la mamá, ¿no? Pues resulta que no, que Cristo se la encarga a su discípulo. Cuando van a Jerusalén en peregrinación en el Evangelio de Lucas, van José, María y Jesús, y por ningún lado aparecen otros hijos de José y María que debían haber estado por ahí rondando junto con la Sagrada Familia. Entonces hay varias cosas que inducen bíblicamente a pensar que definitivamente María y José no tuvieron otros hijos. Ahora bien, sobre la devoción a la Santísima Virgen, la Iglesia Católica siempre la ha promovido precisamente en el sentido que indicabas tú, Luis: imitación de las virtudes de María. No se venera a María por el puro gusto de hacerlo,
se venera a María porque hay razones para hacerlo. Estas virtudes de las que ella dio prueba a lo largo de su vida y esta sumisión a los designios de Dios. La verdad es que debería ser un honor para nosotros poder decir como le dice María al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Muchos de nosotros nos resistimos tanto a considerarnos esclavos de alguien, y aunque se trate de Dios, y aún más a que se haga nosotros su palabra. Queremos que se haga nuestra palabra según nuestros propios designios, y nos resistimos muchas veces a pensar que si Dios nos está marcando algún camino, es porque es lo que Él quiere para nosotros. Y pues, imitar a María sería que nos encontrara dóciles ante esa su palabra. Y hoy en día, por desgracia, hay muchas personas que creen que Dios está para servirles, que ellos le van a pedir a Dios, y Dios pues es el genio de la lámpara que se los tiene que conceder, y no es así. Hay que responder como María: hágase en mí según su palabra. Y cuando dijo en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga, hagan lo que Cristo les diga, no hagan lo que ustedes quieran. Ella nos da esa misma máxima: hagan lo que Él les diga. Bueno, imitar a María, darle culto a María, es hacer lo que Cristo diga, y es invitar a los demás: ¿sabes qué? Acógete a la voluntad de Dios y haz lo que Él te diga, y que se haga en ti según su palabra. Así es. Y esto me parece que es muy importante. ¿Cómo ves, Luis? Sí, efectivamente es una cosa muy importante, y como dices, pues al mismo tiempo una cosa muy difícil. El hecho de llegar a decir hágase según tu palabra, que bueno, la frase anterior es todavía más fuerte: he aquí la esclava del Señor, ¿no? Bueno, hoy en día que tanto se pregona la libertad y todo esto, que a fin de cuentas se vuelve un libertinaje, que es una esclavitud todavía peor, pues evidentemente hacer una petición así pues no es sencillo. Sin embargo, como decíamos hace un momento, el hecho de que un ser humano, o sea María, haya logrado vivir esas virtudes, quiere decir que se puede, quiere decir que sí es posible, siempre y cuando uno esté en la gracia de Dios. Por eso el modelo de María de vivencia de las virtudes a través del estado de gracia y de un esfuerzo constante es lo que nosotros pues deberíamos imitar, ¿no? Si ella pudo con la ayuda de Dios, nosotros también podemos. Y por lo tanto el ideal cristiano, que muchas veces nos los presentan como algo muy difícil, es un ideal de ser unos buenos seres humanos, y eso poco a poco nos irá llevando hacia el ideal de santidad, ¿no? Muy bien, pues amigos, tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Recuerden que estamos en el 273-3301 y 02. En un momento regresamos con ustedes. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Queremos saber tu opinión. Guadalupe Hoy. ¿Qué tal, amigos? Estamos con ustedes en su programa Guadalupe Hoy, producido por 5 Radio y el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Todavía pueden participar en la rifa del libro El significado náhuatl y cristiano del Nican Mopohua, llamando al 273-3301 y 02. El libro es del maestro Carlos Ramos Rosete, y en unos momentos más diremos quién se lleva el libro. Agradecemos las llamadas de Miguel Pérez y Sánchez, Julieta Crespo Salazar, Carlos Ramírez, Rubén Galindo, Rosa María García, José Mauro Olivares. Para ir terminando, porque este ya es nuestro último segmento, me gustaría abordar un comentario de nuestro radioescucha Carlos Ramírez. Nos comenta que aparentemente en algún momento Jesús negó a María, y que María es un instrumento de Jesús. Bueno, lo primero, no es posible que Jesús negara a María. María era su madre. Pedro negó a Jesús, y eso fue una especie de traición al maestro. No creemos a Cristo capaz de hacer algo como negar a su madre, lo cual iría en contradicción con el mandato judío: honrarás a tu padre y a tu madre. En cualquier caso, no hay ningún momento del Nuevo Testamento donde se pueda ver a Jesús haciendo semejante cosa, lo cual lo desprestigiaría, si va a acabar pronto. María es un instrumento de Jesús, ciertamente. María es un instrumento de Dios, un instrumento para traer al mundo al Redentor, la madre del Redentor, que lleva dentro de sí al Hijo de Dios. No es poca cosa ser un instrumento de Dios, al contrario. Hay muchas personas que quisiéramos que Dios nos utilizara como instrumentos
para mucho más, pero bueno, estamos en sus manos y atentos a cualquier designio que él nos quiera marcar, y para ello pues parezcámonos precisamente a este instrumento de Dios, que como bien nos dice don Carlos Ramírez, fue María. Muy bien, para ir terminando nada más les quiero hacer un redondeo general. Recuerden, hablábamos de la fiesta de la Asunción, que se proclamó como dogma de fe, como verdad de fe, el 1 de noviembre de 1950 por su santidad Pío XII. Este es el dogma de la Asunción de María, es decir, que es llevada al cielo en cuerpo y alma. Junto con este dogma está el de la Inmaculada Concepción de María, que nos dice que María fue concebida sin la mancha de pecado original con el que somos concebidos todos los seres humanos. El dogma de la Virginidad Perpetua de María nos dice que María, una vez que nació Jesús, no tuvo más vida marital, no tuvo relaciones sexuales. Y el dogma de la maternidad divina, es decir, que María es verdaderamente Madre de Dios, es decir, que ese título es teológicamente correcto, el de Madre de Dios, que era un debate de las primeras épocas del cristianismo. Antes de que hagamos la rifa y digamos quién se lo gana, nuestro amigo Luis Ignacio quiere compartir con ustedes una reflexión. Esta vez no es sobre María, esta vez es para los estudiantes. ¿Qué nos quieres compartir, estimado Luis? Bueno, pues sobre todo pensando que ya estamos a menos de 2 días de que reinicie el curso, más bien que inicie el curso escolar 2014-2015. Recuerdo que hace un tiempo, cuando era estudiante, pues me regalaron una oración compuesta por Santo Tomás de Aquino, que como todos sabemos, Santo Tomás de Aquino es el patrono de los profesores y de los estudiantes. Me gustaría compartirla, y sobre todo pues quien la quiera apuntar o quien la necesite para este inicio de curso. Es una oración muy interesante y bueno, se las voy a leer porque habla por sí sola. Dice así: oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Y esta parte es la que a mí más me gusta, la que sigue. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Es una oración muy interesante y pues al inicio del estudio, al iniciar las clases, pues rezarla nos va a ayudar muchísimo. Y pues enhorabuena a todos los profesores y alumnos que están este lunes por iniciar, bueno, que estamos, ¿verdad?, por iniciar el siguiente curso escolar. Vaya, y esta oración, que es de Santo Tomás de Aquino, la suscribiría el mismo rey Salomón, quien pidió también precisamente a Dios sabiduría. Pues es lo que está pidiendo Santo Tomás, sabiduría para aprender y para adquirir conocimiento. Bueno, estimados estudiantes, pues persínense ahorita que inician las clases y no cuando estén a punto de hacer sus primeros exámenes, porque algunos que en su vida tienen ninguna devoción, el día anterior al examen hacen mandas, prenden veladoras, peregrinan de rodillas o hacen lo que sea, con tal de sentir que van a pasar, porque por desgracia no hicieron esta oración de Santo Tomás al inicio del curso. Así que les recomendamos desde un inicio echarle todas las ganas posibles. No dejen las cosas para después. Si les dejan la tarea, háganla el mismo día si pueden. Es un consejo que les damos. Agradecemos las llamadas de Celia Aguilar, Claudia Pietro, Ruth Montiel, Gloria María Benítez y Aurora Rodríguez. Aurora Rodríguez. Gloria María Benítez nos pregunta ¿qué podemos contestar a los hermanos separados? Mire, ya con el tiempo que queda no le podemos decir qué contestar. Usted puede encontrar en internet muchos artículos sobre apologética católica. Busque ese tipo de temas de apologética, que es precisamente el estudio de las objeciones a la fe católica y las respuestas que se pueden dar de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la tradición de la Iglesia, a los documentos papales y en general a los razonamientos, la hermenéutica, la interpretación de textos
sagrados y eclesiásticos. Eso es apologética. Ahí puede usted saber qué contestar. Lo que sí le voy a decir como consejo es cómo contestar a los hermanos separados. Una recomendación es jamás enojarse, siempre hacerlo con elegancia, con calma, con toda la cortesía, deseándole que Dios lo bendiga al principio y que Dios lo bendiga al final. Siempre considerando que se trata de una persona y por lo tanto de un prójimo a quien tenemos que amar como a uno mismo. Eso a veces resulta difícil. Hay hermanos separados que atacan la doctrina católica de una manera inclusive a veces hasta insultante. Bueno, no caer en eso nosotros, no rebajarnos a eso, no tenemos ninguna necesidad de enojarnos. Basta con que respondamos con toda cortesía y respeto. Mira, creo esto por estas razones, aquí te las estoy presentando y analízalas. Y me puedes decir después si estás o no de acuerdo. Y por supuesto te invito a que lo hagamos en términos de creyentes en el mismo Dios, a quien queremos complacer, tú en tu iglesia, yo en la mía, pero ambos buscamos lo mismo, servir a Dios. Y bueno, una recomendación más que a lo mejor puede servirnos y para poner en práctica precisamente la imitación de María Santísima, tomar en cuenta el pasaje evangélico donde dice, y María meditaba todas estas cosas en su corazón. Si nosotros realmente estos dogmas, estos estudios que hagamos de apologética, los meditamos y los interiorizamos, ya es más fácil dar razones de nuestra fe y no solo eso, sino estar verdaderamente convencidos, ¿no? Muy bien. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Le comentamos a Miguel Pérez y Sánchez, que él se ha ganado el libro del significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopohua. Este libro usted lo puede recoger en la 9 Poniente 1517, de lunes a viernes en horario de oficina, es decir, de 8 de la mañana a 8 de la noche a partir del próximo lunes. Miguel Pérez y Sánchez. Agradecemos a Esmirna Olivares en los teléfonos, a Luis Ignacio Batista. Muchas gracias. Que estés muy bien, Luis, esperamos verte por aquí pronto. Claro que sí. Agradecemos el espacio a 5 Radio y a Giovanni Portillo en los controles y estamos con ustedes dentro de una semana, Dios mediante. Amigos, hasta pronto. Si la fe mueve montañas, nuestro amor por la Virgen Morena movería el mundo.